Ya estamos de vuelta en este Más que Palabras, que esta semana lo estamos dedicando y lo vamos a dedicar todos los días hasta el jueves a analizar las preguntas del sondeo de Sigma 2 para Radio Televisión Castilla y León. Y la siguiente pregunta seguro que se la han hecho ustedes muchas veces a ustedes mismos. ¿Qué es lo que más les apetece hacer? Les apetecería hacer cuando vayan avanzando en las distintas fases de la desescalada hacia la nueva normalidad. Olivia, ¿qué es lo que más nos apetece hacer? Pues la posibilidad de volver a ver a familiares y amigos es la principal prioridad de los encuestados. Concretamente, el 47% ha elegido esta opción. Sin embargo, el 18% ha elegido hacer deporte, el 14% ha elegido viajar y el 11% retomar la normalidad en el trabajo. Lo que sorprende en esta encuesta es que tan solo el 8% ha elegido entrar en bares y restaurantes y el 2% ir de tiendas. Muchas gracias, Olivia. Estas son las preferencias. Supongo que es lógico, ¿no? ¿Qué prefieres cuando estás confinado? Pues ver a tu familia. Sí, además el número bajo en bares y restaurantes hay que sumarlo a los familiares y amigos, porque normalmente vas al restaurante no a comer tú solo, sino que vas con los amigos, y entonces ya está incluido ahí. Y por lo tanto, bueno, pues da prueba de esta sociabilidad. Está relacionado con lo que decíamos antes, es decir, las familias muchas veces están sirviendo de sostén económico, porque en realidad hay una vinculación familiar muy fuerte en España, en los países mediterráneos en general. Y el anuncio que veíamos antes italiano yo creo que mostraba esto. O sea, cuidado, que tenemos muchas ganas de abrazarnos, tenemos muchas ganas de estar juntos, pero cuidado con esto, porque en ese sentido es una sociedad parecida. Bueno, tiene sus pros y tiene sus contras. El contra quizá es ese, ¿no? Las personas que están viviendo en familia y dependiente, lo que decíamos antes, dependiente quizá del que tiene la jubilación, dependiente quizá del que sí que tiene ingresos, pues crea un modelo de sociedad en el cual se da pocas oportunidades a los jóvenes. Y eso tampoco es bueno. Pero bueno, como nos llevamos en general bien y tenemos muchas ganas de vernos, pues de momento sigamos así. Pues fíjate además la importancia que tiene la familia en España, que es muy grande, que yo creo que gran parte del éxito a la hora del confinamiento y de la aceptación generalizada y el cumplimiento generalizado de las reglas que nos ha impuesto el gobierno ha sido un poco por el llamamiento. Oye, es que son nuestros mayores, son los mayores, es mi abuelo, es el abuelo el que al que estamos poniendo en peligro realmente, ¿no? Y eso ha sido, pues yo creo que una parte esencial, ¿no? A la hora de que los españoles, que somos en fin también un poco, nos gusta mucho la calle y la juerga y demás, pues el que hayamos sido capaces de unas reglas súper estrictas, súper complicadas, súper severas y bueno, pues de todas formas también cuando te preguntan, hombre, no vas a decir primero irme de cañas antes de ver a tus padres o a tu familia, ¿no? Nos olvidamos de algo fundamental en la figura de los mayores, son un eje básico para la conciliación. Y en esa realidad se encuentran hoy en día muchísimas parejas jóvenes con niños. También. Se reincorporan al puesto de trabajo, pero todavía no pueden llevar a los niños con los abuelos. Y eso hay que solucionarlo porque tampoco les pueden llevar a clase. Esa es otra asignatura pendiente que a lo mejor vemos el agujero que realmente tiene la conciliación en nuestra sociedad. Bueno, un 8% sueña con irse a una cafetería, a un bar. Yo creo que se queda corto ese 8%. Desde hoy ya pueden estar tranquilos, sí que se pueden sentar en una terraza en Castilla y León, es lo que tiene la fase 1, pero con muchísimos condicionantes. Tantos que muchos hosteleros también han optado por esperar y no abrir, no levantar la verja hasta que no estemos en la segunda fase, cuando se suavicen las medidas. Félix San José es el portavoz de los hosteleros de Palencia. Félix, buenas noches. Cuéntanos cuál es la realidad en la provincia de Palencia, en la capital en este caso. ¿Cuántos han abierto hoy? Buenas noches, buenas noches. Bueno, la animación y la expectación ha sido bastante. Muchos de los hosteleros han tenido muchas dudas hasta los minutos finales en decidir si abrían sus puertas o no. Todo esto ha sido motivado por esa indudable decisión del gobierno de los ERTEs, que les coloca a los hosteleros en una situación que les va a ser difícil remontar. Han abierto muchos bares, ha hecho un día buenísimo, que eso es importante para las terrazas,
y la participación ha sido aceptable dentro de lo que esperábamos. Pensábamos que iba a haber mucho más aperturas, pero calculamos que ha sido un total de un 10, un 15% de aperturas. Decimos que solo se puede ir a terrazas y solo se puede ocupar el 50% de las terrazas. Bueno, nos va a costar entenderlo al consumidor final, porque sin duda esto de las fases nos pega tanto lío a la cabeza, fase 1, fase 2, fase 3. Hay ciudades que ya no superan, que están en fase 2, hay un conflicto de decisiones terrible. En fase 1 lo que permite es, en fase 0 nos permitía hacer servicio de restaurante a domicilio, servicio de entrega en domicilio. En la fase 1 se abren más locales porque ya nos permite colocar las terrazas. Solo y exclusivamente atender en terraza. Claro. Nunca se puede entrar al local. Quiere decir esto que los ayuntamientos en general en toda España, en Palencia y en Castilla y León, tengo entendido con mis compañeros que por parte de los ayuntamientos se ha abierto la mano. Ha sido algo importante el que permitan a locales que nunca han puesto terraza, debido a esa cesión puntual por este año de plazas de aparcamiento en la fachada o en los sitios limítrofes al donde tiene el establecimiento, donde tiene el local, colocar mesas. En unos veces 3, 4 meses, no olvidemos que el distanciamiento social son 2 metros entre silla y silla. Ya. Y esta es una normativa que Sanidad nos marca, que todos los hosteleros están cumpliendo, y eso es un dato importante para que todos nuestros clientes sepan que van a estar seguros. Félix, sí, hemos sacado un sondeo que ha hecho Sigma 2 para Radio Televisión Castilla y León, en el que se pregunta a los ciudadanos por las preferencias, que es lo primero que va a hacer cuando se vaya avanzando en la desescalada. Ir de bares es el 8%. Eso reconoce los que se les ha llamado. Para solo un 8%. Dice que en lo que está pensando es irse a una terraza, a un bar o a un restaurante. Bueno, yo creo que este año va a ser un año tan diferente para todos que tenemos que ser nosotros los usuarios, los clientes, los que decidamos y dar prioridad a esas necesidades. Está claro que la apertura de las terrazas en el día de hoy ha supuesto esa venta de cafés por fin de máquina de bar que estábamos todos deseosos. Además, en Palencia tenemos buen café, por eso tenemos fábricas, y luego tenemos esa ansia de tomarnos esas cañitas. Además, como antes decía, el tiempo está acompañado, con lo cual es importante que eso siga siendo así para que sea un poco negocio para las terrazas, porque si no montar, como bien decía antes, 3, 4 mesas, 5, por las medidas y por las distancias que hay que mantener, no es muy rentable, teniendo en cuenta máxime que tienen que estar en algunos negocios hasta 2 y 3 personas, más luego todos los costes que conlleva encender un local. Cámaras, cafetera, frigoríficos, todo tiene que estar activo como si el local estuviese abierto. Nunca sabes si el cliente te va a pedir un refresco, una caña, un café, con lo cual tienes que estar preparado para ello. Félix, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias. Ya te iremos llamando con la fase 2. Para cuando que queráis, aquí nos estaré. cuentes también cómo va esa desescalada. Muy bien. Gracias. De acuerdo, muchísimas gracias. Adiós. Gracias. Claro, no hay que perder de vista la situación de los hosteleros, que aunque no tengamos ganas, quizás la tenemos que sacar ganas. Es complicado, ¿no?, para ellos, Sí, porque para ellos. la verdad que tuvieron que cerrar de un día para otro, ¿no? Y abrir... Cuesta poner en marcha. Es complicado y económicamente no es rentable. Hay que normalizar poco a poco las cosas y, hombre, yo creo que esta apertura, más que el efecto económico, que es muy importante, también tiene un poco de aspecto psicológico para la sociedad, para el sector, que ve por fin que se abre, que pueden abrir negocios que en muchas ocasiones habrán pensado que a lo mejor nunca volvían a abrir, ¿eh? Es que todo eso ayuda al optimismo. Le decíamos antes, hay que ser realista, el optimismo es bueno, el optimismo es malo, pero si no se es un pelín optimista, poco hay que hacer. Con precaución, ¿no? Porque el anuncio que veíamos italiano precisamente estaba montado en una terraza, ¿no? Era al aire libre y bueno, tenemos la suerte de que esta obligación de estar en terrazas y no dentro de los locales coincide, como decía el representante palentino, con un buen tiempo, ¿no? Sí. Porque sería, si no, una paradoja horrible que estuviera si no, no tocado habría nada que ver. en enero, claro, que tuviéramos que estar fuera en la terraza, aunque somos tan de terraza que cada vez abundan más las terrazas con la estufa al lado para poder estar en la calle, ¿no? Bueno,
veamos cómo nos mantenemos en ese equilibrio. Es necesario que todos nos transmitamos optimismo. ¿Tú no crees? Como filósofo, Sí, ya te pregunto. lo que pasa es que, a ver, el optimista incauto de hoy es el desesperado pesimista de mañana, cuando de repente se topa con algo que había excluido y que es duro. Yo creo que es buena la precaución, ¿no? Hay un filósofo bastante bien humorado, bastante alegre, que valoraba muchísimo la alegría como la virtud fundamental, que es Spinoza. Y Spinoza, sin embargo, su lema personal, cuando firmaba, el sello que ponía era en latín caute, que es ten cautela, ten prudencia, ¿no? El equilibrio entre las dos cosas nunca viene mal. Yo coincido contigo en que la cautela es importante, pero bueno, me escoro un poquito al optimismo, ¿no? Porque si no tenemos un poquito de optimismo, estos días hubiesen sido muy complicados. De hecho, ¿no? en este sondeo de Sigma 2 también se les ha preguntado a los ciudadanos si se sienten optimistas, y la verdad es que mayoritariamente han manifestado el optimismo para salir de esta crisis. Ahí está. Muy optimista un 3%. Bueno, no, pues estaba yo equivocada. Ha ganado los pesimistas. Pesimista ha ganado el pesimismo. Son de los tuyos. Bueno, llamémosle los cautelosos, ¿no? Los cautelosos. Los cautelosos. Sí, bueno, pues ahí está. 40, un 3% muy optimista, pero hay un 10% que se muestra muy pesimista. Pues el sol siempre sale, Nati. El sol siempre sale. ¿Lo ves? Estos datos me contrastan con lo que se comentaba, con lo que comenzábamos, la situación económica, cómo la valoraban. Sin embargo, solo un 24% consideraba que estaba muy negativa. Pues a lo mejor hay ahí algo que analizar también. En la anterior crisis, que la tenemos muy cerquita y yo creo que la recordamos todos, no sé si recordáis que enseguida, demasiado pronto seguramente, se empezó a hablar de brotes verdes. Sí. Se empezó a hablar de brotes verdes cuando ni siquiera habíamos entrado en la profundidad de los brotes más oscuros, ¿no? Por lo tanto, creo que no pasa nada por tomarse las cosas en serio y por ser... Esto no significa que uno esté deprimido en casa, que no salga, que no gaste. De hecho, a lo mejor, incluso teniendo en cuenta lo que viene, a lo mejor hasta viene bien gastar, pero cuidado. Ojalá todo esto que estoy diciendo yo, dentro de 2 meses nos reunamos aquí y nadie se acuerde de esto y yo sea el primero que considere que lo que estoy diciendo son tonterías, pero probablemente no sea así. No, en 2 meses no vamos a salir de la crisis. El que piense lo contrario, pues se lleva engaño, ¿no? Y efectivamente hay que ser cauteloso, hay que ser realista, porque si no vamos a una sociedad frustrada y eso sí que es peor que una sociedad pesimista, ¿no? Pero yo creo que es importante el transmitir el que se puede salir, ¿no? Se puede salir porque estamos, es decir, hay que reconocer que estamos en una situación complicada y una situación muy difícil, ¿no? Y por eso se puede salir, ¿no? Entonces, a mí me gusta, ya te digo, un poquito el espíritu optimista, dentro, lógicamente, de que no se puede negar de que la crisis no ha hecho nada más que empezar, pero hemos salido de otras peores y vamos a salir de esta, seguro. Nos vamos a ir, pero nuestro último microespacio se va hasta Ávila con Pablo Serrano, el director del Diario de Ávila, que nos cuenta qué llevan mañana ellos. Buenas noches. Bueno, pues el Diario de Ávila recoge en su portada de mañana la dimisión de Germán Barrios, consejero de Economía y Empleo, que además también es abulense, y en la provincia de Ávila la noticia ha generado pues cierta incertidumbre sobre el futuro del Plan Ávila, porque el propio consejero lo ha estado liderando durante estos últimos meses. Precisamente de tema industrial también abordamos la situación de Nissan, donde el gobierno de la nación ha dicho que va a seguir apostando por la planta de Ávila, que es una de las mayores industrias de esta provincia, y la foto se la damos a la desescalada, con diferentes momentos que son el movimiento de la gente hacia sus segundas residencias de la provincia, el comercio de Ávila que todavía se resiste a abrir y la hostelería, que el 90% de la hostelería de la capital sigue sin abrir, a la espera un poco de ver cómo evolucionan los siguientes días.
Todo eso nos va a contar mañana el Diario de Ávila. Yo les invito a que mañana vuelvan aquí a las 9:30, porque vamos a seguir explorando ese sondeo y además centrándonos en el aspecto sanitario. Va a estar muy interesante. Gracias, Rafa. Gracias a vosotros. Gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias. Y gracias a ustedes. Hasta mañana.